Hola, Dios les bendiga. Para mí es un honor volver a estar con ustedes en nuestra clase, en esta materia o en esta cátedra de teología. Y hoy en esta conferencia sobre unicidad y donde vamos a ver un tema muy importante como es el Hijo de Dios. Vamos a mirar lo que es el Hijo de Dios relatado en la Biblia. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Señor, que no nos alabemos en la sabiduría, ni confiemos en nuestras fuerzas, sino que entendamos que lo más grande que tenemos, Señor, es tu misericordia. Y que podamos conocerte, Señor, a profundidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Hablemos entonces sobre el Hijo de Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El capítulo anterior estábamos hablando de que Jesús es Dios. En este capítulo consideramos el otro lado de la naturaleza dual de Cristo, de su humanidad, y el concepto bíblico del Hijo de Dios. Ahora, empecemos con el significado de Jesús y Cristo. Antes de entrar al corazón de este capítulo o a lo medular, necesitamos explicar dos palabras: Jesús y Cristo. Jesús es la versión griega de la palabra hebrea Yoshua o Josué o Josué para nosotros, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y es el nombre que Dios eligió para su Hijo, el nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer a sí mismo en el Nuevo Testamento. Es un nombre que el Hijo, que Dios como Hijo recibió por herencia, según Hebreos capítulo 1, el versículo 4. Cristo es el equivalente al griego de la palabra hebrea Mesías. Ambas palabras significan el ungido. Hablando estrictamente, Cristo es un título, no es un nombre. Sin embargo, en las epístolas y en el uso ordinario hoy en día, Cristo se usa frecuentemente y simplemente como otro nombre para Jesús, ya que Jesús es el Cristo. En muchos casos, Jesús y Cristo son simplemente dos nombres usados intercambiablemente para referirse a la misma persona y sin intencionarse ninguna distinción en el significado. Hablemos de la naturaleza dual de Cristo. En la Biblia vemos que Jesucristo tuvo dos naturalezas distintas, de una manera como ningún otro ser humano jamás ha tenido. Una naturaleza es humana o carne, la otra es divina o es espíritu. Jesús era a la vez totalmente hombre y totalmente Dios. El nombre Jesús se refiere al Espíritu eterno de Dios, el mismo Padre, residente en la carne. Podemos usar el nombre de Jesús para describir cualquiera de sus dos naturalezas o ambas. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, queremos decir que su carne murió en la cruz. Cuando decimos que Jesús vive en nuestros corazones, estamos diciendo que su espíritu está aquí. Y de eso podíamos hablar de un apareamiento, una lista que les vamos a dar, que es una lista comparativa que ilustra lo que queremos decir cuando hablamos de Jesús que tuvo dos naturalezas o como una naturaleza dual del Dios eterno. Hablemos como hombre, pero también hablamos como Dios. Como un hombre, Jesús nació como un niño, pero como Dios existió desde la eternidad. Como un hombre, creció mental, física y espiritualmente, según Lucas 2:52. Pero como Dios, Él nunca cambia. Él fue tentado por el diablo, pero también echó fuera demonios. Como hombre tuvo hambre en Mateo 4, pero como Dios es el pan de vida y es el alimento milagroso para multitudes. Como hombre tuvo sed, pero también dio a él agua viva a la samaritana.
Como hombre se cansó, pero dio descanso a toda la humanidad. Durmió durante una tempestad, pero también calmó la tempestad. Oró, pero también contestó las oraciones. Fue azotado, pero sanó los enfermos. Murió, pero levantó de los muertos. Fue un sacrificio por el pecado, pero también perdonó el pecado. No sabía todas las cosas, pero todo lo sabía. No, en esto podríamos ver el apareamiento apoyado bíblicamente en Marcos 13:32, que no sabía todas las cosas, pero Juan 21:17 dice que todo lo sabía. Como hombre no tenía de alguna manera fuerzas en algún momento y no tenía potestad muchas veces de hacer algunas cosas, pero como Dios tenía todo el poder, según Colosenses 2:10, como hombre puede decirse que como hombre era inferior, o no podríamos decir la palabra inferior, pero como hombre estaba sujeto a Dios, según Juan 14:28, en esa declaración de que el Padre mayor es que yo, pero era igual a Dios en Juan 5:18. Era un siervo en Filipenses 2:7 y 8, y es el Rey de los Reyes en Apocalipsis 19:16. Podemos resolver la mayoría de las preguntas acerca de la divinidad o de la deidad si comprendemos adecuadamente la naturaleza dual de Dios. Cuando leemos una declaración acerca de Jesús, debemos determinar si esta misma describe a Jesús como un hombre o como Dios. Además, cuando Jesús habla en la Escritura, debemos determinar si Él habla como hombre o como Dios. Y por eso, cuando vemos la descripción de sus naturalezas, no podemos pensar en dos personas, no podemos pensar en dos dioses. Pensamos en el Espíritu de Dios, o en el Dios eterno, que es Espíritu, que se hizo carne. A veces es fácil confundirse cuando la Biblia lo describe en estos dos papeles, y especialmente cuando lo describe actuando en la misma escena. Por ejemplo, pudo dormir un minuto en la barca, pero al minuto siguiente calmó la tempestad. Podía hablar como un hombre por un momento y luego hablaba como Dios en el siguiente. Nosotros debemos recordar siempre que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, que Jesús es Dios total, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él no era un hombre ungido, no, era Dios por sobre todas las cosas. Pero a la vez Él era totalmente hombre, no simplemente una apariencia de hombre. Tuvo una naturaleza humana también, y una naturaleza diferente a cualquier cosa que nosotros podamos comprender o no comprender. Las doctrinas históricas de Cristo, cuando hablamos de la naturaleza dual de Cristo, esto ha sido visto de diferentes maneras a lo largo de la historia de la Iglesia. Consideraremos estas formas de verlo de alguna manera breve y general, porque es necesario, y por esto hemos incluido algunos principios históricos asociados con estas creencias. Para más sobre estos términos y doctrinas, tenemos nosotros que entrar a entender propiamente lo que es la cristología y aún la historia del trinitarismo. Algunos creen que Jesús era solamente un hombre quien era grandemente ungido y usado por el Espíritu. Esto se llama ebionitismo. En esto mismo, esta vista ignora por completo su naturaleza de espíritu, su naturaleza de Dios por sobre todas las cosas. Otros han dicho que Jesús era únicamente un ser espiritual, que esto lo habla el docetismo, que es una doctrina del gnosticismo. Esta ignora su naturaleza humana, y Juan escribió que aquellos que niegan que Jesús ha venido en carne no son de Dios, sino que tienen el espíritu del anticristo, según 1 de Juan 4, el 2 y el 3. Aún entre aquellos que creen en la naturaleza dual de Jesús, hay muchas creencias erróneas.
algunos han tratado de distinguir entre Jesús y Cristo, diciendo que Cristo era un ser divino quien habitó temporalmente en Jesús, comenzando en su bautismo, pero que se retiró del hombre Jesús justamente antes de la muerte. Esto es una doctrina que la proclama el serintianismo, y eso también pertenece a los gnósticos. Y una vena similar, algunos dicen que Jesús era un hombre que llegó a ser Dios. Y esto ya nos muestra que solamente en algunos puntos de su vida adulta, como en el bautismo, empezaba como un acto adoptivo de Dios. Esto doctrina la proclama el monarquianismo dinámico y el adopcionismo. En otras palabras, esta vista sostiene que Jesús era un humano quien eventualmente se deidificaba. Los otros contemplan a Jesús como una deidad creada, una deidad como el Padre pero inferior en la deidad, o como un semidios. Esto lo habla el arianismo. Entonces algunos creen que Jesús es de la misma esencia que el Padre, aunque no es el Padre, sino un subordinado del Padre en la deidad. Y esto es lo que lo muestra los mismos principios filosóficos del subordinacionismo. Contraprobamos todas estas teorías falsas por el capítulo que nosotros acabamos de leer, cuando notamos que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios desde el principio de su existencia humana. En Lucas capítulo 1 versículo 35 corrobora. El Espíritu inspiró a Juan y a Pablo a contraprobar muchas de estas doctrinas erróneas que particularmente los gnósticos decían que Cristo era solamente un ser espiritual y que era un ser inferior al Supremo Dios. Y entre otras cosas, los gnósticos creían que toda la materia era perversa, y por lo tanto ellos razonaron a Cristo como un espíritu divino que no podía haber tenido un verdadero cuerpo humano. Ellos sostuvieron que el Supremo Dios era trascendente y santo, y que él no podía hacer contacto directo con el mundo perverso de materia, y enseñaron que desde que Dios vino de una serie de emanaciones, una de las cuales era la espiritual de Cristo, quien vino a este mundo. Y por supuesto el libro de Colosenses otra vez refuta y establece que Jesús es el Dios omnipotente aún en carne. Y aunque la Biblia enfatiza claramente la plena deidad y a la vez la plena humanidad de Jesús, no describe en forma detallada cómo son estas dos naturalezas o cómo fue que se unieron en la persona de Jesucristo. Esto exageradamente ha sido el tema de especulación, de discusión. Hay lugar para puntos de vista divergentes, porque todo el mundo dice que es así o es asá, y la Biblia no lo trata directamente. Pero desde luego sí existe en cuanto a la deidad algunos razonamientos bíblicos, del que Primera de Timoteo 3:16 empieza a describir exactamente a Cristo, y por esto la materia de cristología lo estudia a profundidad. Una manera de explicar lo humano y lo divino en Cristo es decir que Él es Dios manifestado en una casa humana. En otras palabras, Él tenía las dos naturalezas, que aunque sus naturalezas eran distintas, estaban unificadas, no en sustancia, sino solamente en propósito, en acción y en aspecto. Esto lo habla el nestorianismo. Esta vista implica que Cristo estaba dividido en dos personas y que la persona humana podía haber existido en la ausencia de la persona divina. Pero realmente esto ha sido visto como una herejía. Muchos teólogos, incluso Martín Lutero, pensaron que Nestorio, que fue el que propuso esto, no creía realmente en la separación drástica, sino que sus adversarios deformaron y tergiversaron sus puntos de vista. Aparentemente él negó que él dividía a Cristo en dos personas. El principal cuidado que expresó consistía en que él quiso diferenciar entre las dos naturalezas,
Y por esto podía llamarle a María la Madre de Dios, y que era una práctica popular en ese tiempo. María es la Madre de Jesús en la carne. Ahora, otro punto de vista cristológico sostiene que los aspectos divinos y humanos de Cristo estaban tan entremezclados que realmente había solamente una naturaleza dominante, y esa era la divina, que eso era lo que predicaba el monofisitismo. Una creencia semejante es que Jesús no tuvo dos voluntades, sino solamente una voluntad divina humana, que esto lo habla el monotelitismo. Otros creen que Jesús tuvo una naturaleza humana incompleta, que esto lo predicó el apolaniarismo, y que Jesús tuvo un alma y un cuerpo humano, pero en vez de un espíritu humano tenía el Espíritu de Dios residente en él. Otras maneras de declarar esta creencia son que Jesús era un cuerpo humano animado únicamente por el Espíritu de Dios, o que Jesús no tenía una mente humana sino la mente divina del Logos. Por un lado tenemos una vista que enfatiza la separación entre las dos naturalezas de Cristo, y por otras partes tenemos varios puntos de vista que describen una naturaleza divina totalmente dominante, una naturaleza totalmente unificada o naturaleza humana incompleta. Pero digamos algunas cosas que sí podemos recalcar, y es que a pesar de todo esto es necesario verlo, porque usted tiene que entender de dónde salieron todas estas creencias. Pero podemos nosotros afirmar que según la Biblia, Jesús tuvo una naturaleza humana completa, pero sin pecado. El pero de Dios. Ese fue un mensaje que predicó alguna vez un pastor que dijo: hermano, todo el mundo tiene un pero, y el pero de Dios también existió, y es que fue sin pecado. La verdad que en alguno de estos puntos de vista histórica los han expresado diversos teólogos, hablando de que Jesús tuvo una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa a la vez, y que esto es la enseñanza de la Escritura. Pero no podemos separar estas dos naturalezas en su vida terrenal. Es evidente que Jesús tuvo una voluntad, mente, espíritu, alma, cuerpo humano, pero es igualmente evidente que Él tuvo la plenitud de la deidad residente en ese cuerpo, y que desde nuestra perspectiva, si pudiéramos llamarla limitada o finita, su espíritu humano y su espíritu divino eran inseparables, y esto a veces no lo comprendemos. El espíritu divino podía separarse del cuerpo humano por la muerte, pero su humanidad era más que un cuerpo humano, era más que la cáscara de un humano, era algo más, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era humano en cuerpo, alma y espíritu, con la plenitud del Espíritu de Dios residente en ese cuerpo, alma y espíritu. Jesús difirió de un humano ordinario, quien puede ser lleno del Espíritu de Dios, en que Él tuvo toda la naturaleza de Dios dentro de Él. Él poseía el poder, la autoridad, el carácter ilimitado de Dios. Además, en contraste al ser un ser humano renacido y lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios estaba intrincadamente e inseparablemente unido con la humanidad de Jesús. Sin el Espíritu de Dios habría existido solamente un humano inerte que no había sido Jesucristo. Solamente en estos términos podemos describir y distinguir las dos naturalezas en Jesús. Sabemos que Él actuaba y hablaba desde un papel o de otro papel, pero también sabemos que las dos naturalezas no estaban actualmente separadas en Él. Y esto a veces con nuestras mentes finitas no somos capaces de comprenderlo. Él no tuvo la naturaleza pecaminosa de la humanidad, de la raza caída. Al contrario, Él vino y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esto tiene mucha tela de dónde cortar, porque llegamos a una afirmación tremenda: ¿podía Jesús pecar?
La afirmación que Jesús era perfecto en su humanidad nos conduce a una pregunta. ¿Será verdad que podía Jesús pecar? Esta es realmente una pregunta abstracta y es engañosa. Ya sabemos que Jesús no pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15. La respuesta es más académica que práctica, es más especulativa que sosteniendo cualquier sustancia verdadera. ¿Por qué? Porque en su humanidad Jesús fue tentado por Satanás y luchó con su voluntad en Getsemaní. Aunque él no tenía nuestra naturaleza depravada, él tenía la misma naturaleza inocente y sin pecado que digamos que Adán tuvo originalmente. Él tenía la misma capacidad de oponerse a la voluntad de Dios que tenía Adán y Eva. Por eso se habla del postrer Adán. Es seguro que la parte divina de Jesús no podía pecar y no podía siquiera ser tentado a pecar, según Santiago capítulo 1 versículo 13. La parte humana de Jesús, cuando examinamos aparte teóricamente, tuvo la capacidad de pecar, pero esto es solamente teórico, no es actual, es considerado aparte. Parece que la humanidad de Cristo tenía la capacidad de escoger o la capacidad de renunciar si pecaba o no. Sin embargo, su naturaleza humana siempre estuvo sometida voluntariamente a la naturaleza divina y por esto podíamos decir que no podía pecar. Entonces, en un sentido práctico, Jesucristo, considerado como la humanidad y la divinidad que Él era junto, no podía pecar. El Espíritu siempre estaba en control y humanidad controlada por el Espíritu no comete pecado. Por esto nos habla primera de Juan capítulo 3 y el versículo 9, aunque parece como una analogía. ¿Qué si la humanidad de Jesús se hubiera rebelado contra el liderazgo divino? Esta es otra pregunta totalmente teórica. Es casi necia, pero de todas maneras hay que resolverla con los argumentos biblicistas mismos. Esta pregunta no toma en cuenta el conocimiento que venimos hablando acerca del poder de Dios. Pero si alguien insiste en una respuesta, diríamos que si la humanidad de Jesús hubiera tratado de pecar como una suposición necia, el Espíritu Divino de Jesús se hubiera separado inmediatamente del cuerpo humano dejándolo inerte. Es decir, este cuerpo inerte no sería Jesucristo, entonces técnicamente Cristo no pudo haber pecado, aunque el plan de Dios se habría impedido temporalmente. Jesús como Dios no puede pecar. ¿Significa esto que las tentaciones eran sin sentido? Pues no. Porque Jesús también era totalmente humano. Él era realmente capaz de sentir la lucha, la atracción, la tentación, pero Él venció la tentación no como Dios en sí mismo, sino como un humano, con todo el poder de Dios a su disposición. Él ahora sabe exactamente por la experiencia cómo nos sentimos nosotros cuando somos tentados. Él sabía que ser victorioso mediante el Espíritu, pero nosotros podemos tener la misma promesa, poder, victoria, por confiar en el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿por qué tentó Satanás a Jesús? Otra pregunta necia. Porque aparentemente él no supo que Jesús inevitablemente sería victorioso y no comprendía, el diablo no comprendía que es lo que era Dios manifestado en carne. Si lo hubiera entendido, nunca habría instigado a la crucifixión. Quizás él pensó que había derrotado el plan de Dios mediante la crucifixión, pero al contrario, simplemente lo cumplió. Y es también probable que el Espíritu de Dios permitió que Satanás le tentara a Jesús para que Jesús pudiera sentir la tentación como nosotros la sentimos. Y por esto nos dice la Escritura que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, como lo muestra Mateo capítulo 4 versículo 1 y Lucas capítulo 4 versículo 1. Para aquellos que piensan que esta posición detrae en alguna manera la realidad de las tentaciones de Cristo, hay que considerar lo siguiente. Sabemos que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Sabemos que Él no tenía la inclinación y la compulsión a pecar que tenemos nosotros a causa de nuestra naturaleza caída.
Sin embargo, esto no detrae de la realidad de lo que él experimentó. Él todavía sintió la misma lucha que nosotros sentimos. De igual manera, el hecho de que como Dios, Jesús no podía pecar, no está en contra de la realidad de sus tentaciones. Él todavía sintió las mismas luchas, pruebas que nosotros sentimos. Y de otra parte, si decimos que Jesús no podía pecar, detraemos de su absoluta deidad, pues estamos indicando que de alguna manera Dios puede existir aparte de Jesús y viceversa. Y concluimos que la naturaleza humana de Jesús podía ser y en efecto fue tentada. Sin embargo, ya que la naturaleza divina estaba en control, Jesús no podía pecar y no pecó. Si Jesús tenía una naturaleza humana incompleta, la realidad y el significado de las tentaciones y la lucha en el Getsemaní serían disminuidas. Creemos que él tenía una naturaleza humana completa. Él experimentó exactamente el sentir del hombre cuando es tentado y cuando lucha. El hecho de que Jesús supo que vencería por medio del Espíritu no detrae de la realidad de las tentaciones. Todo el asunto tocante a la habilidad de Jesús de pecar es abstracto, como ya hemos observado. ¿Será suficiente decir que la naturaleza humana de Jesús era igual a la nuestra en todo punto, menos en el asunto del pecado? Él fue tentado en todo como nosotros, pero el Espíritu de Dios siempre estaba en control. El hecho más pertinente para nosotros es que Él fue tentado, pero no pecó. Hablemos ahora de otra terminología, y es la terminología de hijo. Debemos integrar a la naturaleza doble de Cristo, a la estructura de la terminología bíblica. El término Padre se refiere a Dios mismo, Dios en toda su deidad. Cuando hablamos del Espíritu eterno de Dios, queremos decir que Dios mismo, el Padre. Entonces, Dios Padre es una frase perfectamente aceptable y bíblica, y que la podemos usar para Dios, según Tito capítulo 1, versículo 4. Sin embargo, la Biblia no la usa ni una sola vez el término Dios Hijo. No es un término correcto como tal, porque el Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo. La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María, no como el Espíritu eterno de Dios. Lucas 1:35. Hijo de Dios puede referirse a la naturaleza humana o puede referirse a Dios manifestado en carne, es decir, a la deidad de la naturaleza humana. Sin embargo, Hijo de Dios nunca significa solamente el espíritu incorpóreo de Dios. Nunca podemos usar correctamente el término hijo aparte de la humanidad de Jesucristo. Los términos hijo de Dios, hijo del hombre e hijo son apropiados y bíblicos. Sin embargo, el término Dios hijo sí es inapropiado, porque de alguna manera sería dividir a Dios, y porque iguala al hijo solamente con la deidad. Entonces ahí entraríamos a ver una dualidad. Hijo de Dios no es una persona aparte en la deidad, es la expresión física del Dios único. El Hijo es la imagen del Dios invisible, como lo muestra Colosenses 1 del 13 al 15, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3. Tal como un sello de hule deja una reproducción exacta en el papel, así es como un sello deja una imprenta exacta cuando es apretado en la cera. El Hijo de Dios es la expresión exacta del Espíritu de Dios en carne. El hombre no podía ver al Dios invisible, entonces Dios hizo una semejanza exacta de sí mismo en carne, imprimió su misma naturaleza en carne, vino él mismo en carne para que el hombre pudiera verle y pudiera conocerle. Muchos otros versículos en la Escritura podemos observar bien este término. Cuando hablamos nosotros de Hijo de Dios, ¿qué tiene de significativo el título Hijo de Dios? Porque es que enfatiza la naturaleza divina de Jesús y el hecho de su nacimiento virginal. Él es el Hijo de Dios
porque fue concebido por el Espíritu de Dios, constituyéndole a Dios literalmente como su Padre. Lucas 1:35. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconoció el papel mesiánico y la deidad de Jesús allí. Esto en Mateo 16:16. Los judíos entendieron lo que Jesús quiso decir cuando él se llamó el Hijo de Dios y cuando le llamó a Dios su Padre, pues intentaron matarle porque pensaban que era un hombre que se hacía Dios. Juan 5:18 y Juan 10:30 al 33. En breve, el título Hijo de Dios reconoce la humanidad mientras trae intención a la deidad de Jesús. Significa que Dios se ha manifestado en carne. Debemos notar que los ángeles se les llama hijos de Dios en algunas partes porque Dios los creó directamente, de una manera semejante. Adán era el Hijo de Dios por creación, Lucas 3:38. Los creyentes somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado en aquella relación, Romanos 8:14 al 19. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, poseyendo todos los derechos legales que acompañen el ser hijo. Y sin embargo Jesús es el Hijo de Dios en un sentido que no podemos igualar, pues Jesús es el Hijo unigénito, el Hijo engendrado de Dios, según Juan 3:16. Es el Hijo, el único que jamás fue concebido o engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces su estado único de hijo atesta o apunta a su deidad. Pero llega otro término que se llama el Hijo del Hombre, y esto trae atención primeramente a la humanidad de Jesús. Implica que Él es prole de la humanidad. El Antiguo Testamento usa esta frase muchas veces en referencia a su humanidad. Hay algunos versículos de la Escritura que la usan significando a la humanidad en general o cualquier hombre sin identificación específica. Salmo capítulo 8 versículo 4, Salmo 14 del 6, Salmo 146 3, Isaías 51 12, Jeremías 49 18. El Salmo capítulo 8 y el versículo 4 tiene un significado básico que se refiere proféticamente al Mesías, como lo demuestra Hebreos capítulo 2, 6 y 7. El término hijo de hombre también se refiere muchas veces a un hombre en particular, especialmente en Ezequiel, donde especifica el profeta, en Ezequiel 2 capítulo 1 y en Daniel 8, 17. Unos pocos versículos de la Escritura significa un hombre a quien Dios ha dado soberanía y poder, como en Salmo 80, 17, Daniel 7, 13. Y este último significado aparece con frecuencia en la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario. Ahora, Jesús aplicó el término hijo del hombre a sí mismo en repetidas veces. En la mayoría de las instancias lo utilizó con un sinónimo del yo o como un título que enfatizaba su humanidad. En algunas instancias implica no solamente el mero hecho de su humanidad, sino también el poder y la autoridad dadas a él mismo, que era hijo por el Espíritu eterno de Dios. Mateo 24:30 y 25:31. En breve, Jesús adoptó el título con todas las implicaciones de poder, dominio y la aplicación a sí mismo en toda la situación. Y por esto el título nos sirve de recuerdo de que Jesús realmente era hombre. Pero llegamos a otro término que vamos a hablar, y es el término el verbo. Consideramos el concepto del verbo en el capítulo 4. Sin embargo, o en la pasada lección, consideramos otra vez este término para distinguir algunas características que tenemos que ver. El verbo, el logos, puede significar el plan, el pensamiento, como existía en la mente de Dios. Este pensamiento era un plan predestinado, un evento futuro absolutamente cierto, y entonces llevaba consigo una realidad de que ningún pensamiento humano jamás podría tener.
El verbo también puede significar el plan, el pensamiento de Dios como se expresó en la carne, es decir, en Dios en su manifestación de hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos, verbo e hijo? El verbo tuvo preexistencia, el verbo era Dios mismo, o el Padre que... Entonces podemos usarlos sin referencia a la humanidad. Sin embargo, el hijo siempre se refiere a la encarnación y no podemos usarlo en ausencia de la parte humana, excepto como un plan preordenado en la mente de Dios. El Hijo no tuvo preexistencia antes de la concepción en el vientre de María. El Hijo de Dios preexistió en pensamiento, pero no en sustancia. La Biblia le llama a este plan el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Bueno, yo sé que aquí hemos avanzado mucho en algunos términos. Les recomiendo escucharla varias veces. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.